Qué gran bendición poder llegar nuevamente en sus hogares en esta mañana. Esperamos que usted pueda estar listo juntamente con su familia para poder entrar un momento en la adoración al Señor. Este es el tiempo de la escuela bíblica dominical. Así es que invitamos para que usted pueda tomar su Biblia cerca ahí para poder compartir con la familia. Así es que damos bienvenidos a todos y a los que nos observan por internet. También queremos decirles bienvenidos en esta mañana. Esperamos que Dios bendiga sus vidas y que Dios haga la obra en sus corazones. En medio de esta situación en que vivimos, esperamos siempre fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, que el Señor siempre tiene control de todo. Nuestra vida está en las manos de Él. Así es que vamos a orar en esta mañana. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad, Señor, de poder venir delante de tu presencia y poder rogarte, Señor, tu dirección y tu bendición en ese tiempo que vamos a compartir tu palabra. Gracias te damos por la obra, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas. Y muchas gracias, Jesús, porque tú estás siempre con cada uno de nosotros. Te alabamos, te glorificamos, porque para siempre es tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en esta mañana vamos a compartir reconstrucción y avivamiento. Tenemos que regresar y recordar un poquito de lo que dice esta parte. Recordemos que el muro se terminó de construcción a los 52 días que Nehemías tomó este trabajo. Así es que tardó solamente 52 días de poder reconstruir los muros de Jerusalén. Pero Jeremías no se adjudicó ese triunfo para él, sino que lo dedicó solamente al Dios del pueblo de Israel. Nehemías, como gobernador de Judá, después de haber terminado la reconstrucción, puso atención a otros asuntos para el pueblo y especialmente organizó el registro civil. Y esto le permitía tener un panorama cabal en cuanto a lo que es la población de los judíos. Esdras había llegado a Jerusalén 13 años antes de Nehemías. El propósito de Esdras había sido de restaurar la ley en Jerusalén, y este propósito de Esdras venía para poder compartir la ley con el pueblo de Israel. Específicamente, el pueblo de Israel había perdido realmente en cuanto al contenido, la práctica, en cuanto a la ley que Dios les había dado. Así es que llegó el momento, este tiempo, para poder llegar, restablecer las leyes religiosas y civil para el pueblo de Israel, y así el pueblo de Israel podría tener un orden en su vida en ese tiempo. Así es que esperamos que Dios bendiga su vida. Por favor, abre su Biblia y vamos a Nehemías capítulo 8 y vamos a leer el versículo 1 al versículo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al versículo 8, bajo el tema reconstrucción y avivamiento. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al versículo 8 vamos a leer en esta mañana. Esperamos que usted pueda tener listo su Biblia ahí. Invitamos a su familia para que pueda acercarse también para compartir un momento de la palabra del Señor. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al versículo 8. La palabra del Señor dice de esta manera: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así como de hombres como mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender y los que oían de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Versículo 4.
El escriba Esdras estaba sobre su púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Ulcías y Maasías, a su mano derecha, a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Absadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues a Esdras el libro a ojos del pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinando a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatal, Odías, Maasías, Kelita, Aserías, Josabed, Anán y Pelaías habían de entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Muy bien, vamos en la primera parte en esta mañana. Estamos leyendo en el capítulo 8 de Nehemías, versículo 1 al versículo 8. La primera parte lo vamos a ver: Esdras lee la ley. Esdras lee la ley. Esdras, en el año 458 antes del Señor Jesucristo, el rey Artajerjes lo comisionó para poder ir a Jerusalén para enseñar la ley de Moisés a los judíos, y se le dio la autoridad para exigir obediencia tanto a la ley del imperio que es persa, como también a la ley de Jehová Dios. Bueno, ya en el capítulo 1, versículo 1 dice: y el pueblo estuvo con una convocación. El pueblo fue convocado para poder reunirse en un lugar público, sencillamente porque no se hizo en el templo, porque realmente no cabía realmente la gente, era mucha gente. Por eso se hizo esa convocatoria para el pueblo, para que pudiera reunirse en un lugar público. Y cuando llegó el mes de Ataim, los israelitas ya estaban viviendo en sus pueblos. Cuando usted puede ver en el versículo 8, antes de empezar el versículo 1 habla acerca de este versículo. Y cuando llegó el mes de Ataim, dice, los israelitas ya estaban viviendo en sus pueblos. Bueno, un poquito lejos de Jerusalén, un poquito retirado quizá de Judá, pero ahí estaban viviendo a esta parte del pueblo de Israel. El primer día del mes de Etaim, ¿no? O sea, el mediano del mes de septiembre y mediano del mes de octubre, eso es lo que dice esta parte. En este mes se celebraba la fiesta de las trompetas. Bueno, ¿para qué? Cuando celebraban la fiesta de las trompetas se habla acerca en cuanto a la reconciliación del hombre con Dios. Y también celebraban el día del perdón. El día del perdón era el perdón de pecados, no solamente para una persona, sino que también para la familia. Se celebraba también la fiesta de los tabernáculos. Esto agradecían a Dios la cosecha que el pueblo de Israel recibía. Así es que todo el pueblo participó en la convocatoria que se había dado. Bueno, pidieron, después que el pueblo se había juntado, todos pidieron a Esdras que trajera el libro, dice la palabra del Señor, el libro de la ley, o sea, los 5 libros de la Biblia que es el Pentateuco, que era la ley para el pueblo de Israel. Así es que el mes séptimo era uno de los más meses festivos del pueblo de Israel. Ya en el versículo 2 y versículo 3 que nos habla la palabra del Señor de esta manera: el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y así de hombre como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Muy bien. Aquí en esta parte nosotros podemos ver acerca de este mes se celebraba la fiesta, y esta fiesta era tan importante para los israelitas. Así es que pidieron a Esdras que trajera el libro.
En el mes séptimo era uno de los más concurridos. Y era una de las fiestas para el judío que se celebraba con mucha alegría en aquella oportunidad. Así es que este tiempo, Esdras dice, abrió el libro y leyó Esdras durante 6 horas delante del pueblo de Israel. 6 horas. Los israelitas, cuando empezaron a escuchar la palabra del Señor, se pusieron de pie para poder escuchar la palabra del Señor. 6 horas estuvieron, ¿no? Y todos ahí estaban atentos en la lectura de la palabra del Señor. Así es que esto fue maravilloso de poder ver un pueblo que estaba atento escuchando el libro de la ley. El pueblo realmente tuvo el deseo de poder escuchar la palabra de Dios. No solamente tenían ese deseo, sino que estaban atentos a la palabra del Señor. Y ese es lo más importante hoy día para cada uno de nosotros. Debemos de despertar el deseo en nuestro corazón para poder escuchar la palabra del Señor. Pero también debemos de estar atentos de lo que la palabra del Señor puede decirnos para nuestra vida hoy día. En el versículo 4, si usted puede ver en el versículo 4 del capítulo 8, dice de esta manera: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Muy bien. Aquí en el versículo 4 nosotros podemos ver rápidamente desde una plataforma estaba que Esdras. ¿Para qué? Para que Esdras y otros leyeran que en voz alta el libro de la ley para el pueblo de Israel. Cuando Esdras abrió el libro, versículo 5, versículo 6, todo el pueblo se puso de pie. Y Esdras bendijo a Jehová. Y todo el pueblo, dice la palabra del Señor, respondió amén, alzando ¿qué? Las manos delante del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el sentido realmente de poder alzar las manos? Es de poder expresar acción de gracias a Dios. Dios es un Dios que merece toda alabanza, toda gloria en ese tiempo como también en el tiempo en nuestras vidas. Así es que volvemos otra vez de poder recordar que en el versículo 5, versículo 6, Esdras abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Y Esdras bendijo a Jehová y todo el pueblo respondió amén, alzando sus manos. Todo el pueblo se humilló inclinando adoración a Jehová. Los israelitas tenían costumbre de poder inclinar su rostro hacia la tierra para poder dar adoración a Jehová. Y esto es lo que hicieron los israelitas en aquella oportunidad. En el versículo 7 y versículo 8, escuchen lo que dice esta parte de la palabra del Señor. Nehemías capítulo 8, el versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra del Señor de esta manera: los levitas, Jesúa y todos los que estaban participando con Esdras, ellos estaban listos para poder hacer entender al pueblo de Israel. Y el pueblo estaba atento en su lugar escuchando la palabra del Señor. Versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que se entendiese ¿qué? La lectura. Qué bendición realmente que el pueblo tuvo ese gran privilegio de poder escuchar la palabra del Señor. 8 levitas sentados en la plataforma juntamente con Esdras. Así es que tuvieron turno para poder leer la ley de Jehová Dios. Pero no solamente eso, sino que explicando y aclarando el sentido de cada una de las palabras que el pueblo de Israel estaba escuchando. Así es que los israelitas pudieron realmente captar exactamente el mensaje acerca de la ley de Dios. Por 7 días el pueblo se consagraron su vida delante de Dios, escuchando la palabra del Señor. 7 días consagraron sus vidas. Muy bien, ya en la segunda parte en esta mañana vamos a ver compromiso del pueblo de Israel. El compromiso del pueblo. El capítulo 10, el versículo 28 al versículo 29. Si usted puede ver en su Biblia, compromiso del pueblo, capítulo 10, el versículo 28 al versículo 29. Capítulo 10, versículo 28. Muy bien.
Dice el versículo 28, vamos a leer hasta el versículo 30, de ahí continuamos en los otros versículos. Y el resto del pueblo y los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos, de las tierras, a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas y todo el que tenía comprensión y discernimiento. Y se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios y que fue dado por Moisés, siervo de Dios, que guardaran y cumplieran todos los mandamientos y decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no darían nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomarían sus hijas para nuestros hijos. Muy bien, voy a tratar la manera de poder compartir en esta mañana esta segunda parte de nuestra lección en esta mañana. Compromiso del pueblo de Israel. Al oír la ley, el pueblo de Israel se acordó de hacer un compromiso delante de Dios. Y este compromiso se escribió, ¿no? Después de haber sido escrito este compromiso, el gobernador, que es Nehemías, los sacerdotes y los levitas del pueblo de Israel firmaron el compromiso del pueblo. Qué hermoso realmente cuando nosotros somos conscientes de nuestro compromiso con Dios. Aquí vemos un pueblo que después de haber entendido la ley de Dios, hicieron un compromiso de corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy día, tener un compromiso de corazón delante del Señor. El pueblo hizo ese compromiso delante de Dios según el versículo 28, versículo 29. Dice que no realizarán más matrimonios mixtos. ¿Por qué matrimonios mixtos? Recordemos que en la lección hace como 3 domingos hablamos acerca de matrimonios mixtos, ¿no? El matrimonio mixto vino a destruir completamente el pueblo de Israel, porque a través de matrimonios mixtos muchos israelitas se fueron atrás de otros dioses y así mezclaron la adoración de Jehová Dios y abandonaron realmente la adoración a Jehová Dios. Y eso hizo realmente que los israelitas perdieron mucho en cuanto en este tiempo en matrimonio mixto. Luego dijeron los israelitas no solamente de poder realizar matrimonio mixto, sino que no permitirían también la entrada de los vendedores a Jerusalén los días sábado. ¿Por qué? ¿Por qué dijeron esto? Porque el día sábado era el día de consagración, era un día del Señor. Así como nosotros hoy día guardamos el día domingo, no debemos de trabajar, debemos dedicar ese tiempo en la adoración al Señor. Esa es la razón por qué los israelitas no permitirían la entrada de los vendedores a Jerusalén en el día sábado. No cultivar la tierra en el 7º año y perdonar toda deuda. Bueno, habían pasado 50, no sé cuántos años, 70 años en el cautiverio. Y habían olvidado, y los que habían nacido no tenían conocimiento acerca de esto. Así es que los israelitas hicieron ese compromiso de poder cultivar la tierra, pero en el 7º año estaría descansando y también estaría perdonando toda deuda de toda persona. Número 4, contribuir con la tercera parte de un siglo, o sea, 11.4 gramos de plata anual. ¿Para qué? Para la obra de la casa de Dios. Y número 5, y proveer las cosas necesarias para el templo. Los israelitas estaban conscientes el mantenimiento que se debe de tener en el templo. Ellos se comprometieron de traer las cosas necesarias para poder mantener el templo de pueblo Jerusalén. Y número 6, traer las primicias de la tierra de árboles, de hijos de ganado, ovejas a la casa de Dios. Luego, el número 7 dijeron, traer el diezmo de la tierra de los levitas para su sostenimiento. Los levitas también tenían que aportar la 10ª parte del diezmo de las cámaras del tesorero. Cuando nosotros podemos ver esto, es que los israelitas hicieron ese compromiso. Ya Dios había dejado realmente todas estas leyes para el pueblo de Israel.
solamente ratificaron delante de Dios que ellos iban a cumplir. Hicieron este compromiso no solamente escrito nada más, sino que fue firmado por el gobernador Esdras y por todos los sacerdotes y levitas. Así es que en resumen de esta parte de la palabra del Señor, dijo Nehemías que no nos comprometemos a abandonar la casa de Dios. Los israelitas dijeron: no vamos a abandonar la casa de Dios, vamos a seguir siempre dentro de la casa del Señor. Si podemos ver el último versículo del capítulo 10. Dice el versículo 39: porque las cámaras del tesorero han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano y del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros, los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Muy bien. Qué bueno, los israelitas fueron conscientes esta vez, están listos para poder cumplir, están listos para poder obedecer la ley y están listos para estar en la casa del Señor. Ese debe ser el sentir de nosotros hoy día, ¿no? Que cada uno de nosotros debemos de venir delante del Señor, no solamente de poder aceptar al Señor Jesucristo, sino que tenemos un compromiso. El compromiso que hemos hecho al Señor es servirle al Señor con todo nuestro corazón, y lo debemos de cumplir hoy día. La tercera parte vamos a ver en esta mañana: dedicación de la muralla. Muy bien, para la dedicación de los muros, dos grupos se organizó y marcharon alrededor del pueblo, dice la palabra del Señor, capítulo 12, el versículo 27. Si puede tomar su Biblia en esta mañana, lo puede ver. En el capítulo 12, versículo 27 al versículo 43. Vamos a leer del versículo 27 al versículo 30, y luego el resto vamos a compartir. Usted puede seguir leyendo. Versículo 27 dice de esta manera: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas y en todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacerle la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con símbolos, salterios y citaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofanitas, y de la casa de Gilgal, y de los campamentos de Geba, y de Samabet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas del muro. Muy bien. Vemos en la última parte, en esta mañana, nos enseña acerca de la dedicación de la muralla del pueblo de Israel. Así es que habla acerca de dos grupos: un grupo que fue dirigido por Esdras, ¿no? El otro grupo que fue dirigido por Nehemías. Estos dos gran siervos de Dios estaban listos para poder dar gracias a Dios por lo que Dios había hecho en sus vidas y cómo Dios había trabajado también en el pueblo de Israel. Así es que formaron dos grupos para poder dar honra y gloria al Dios Todopoderoso. Así un grupo se dirigió hacia lo sudoeste, y el otro grupo se dirigió hasta el noroeste de la ciudad, y que se juntara frente al templo, ¿no? El templo era la reunión para el pueblo de Israel. Ahí frente al templo tenía que reunirse a todo el pueblo para poder dar honra y gloria al Señor. En el versículo 27, versículo 29, habla acerca de esta dedicación. Convocaron a todos los levitas que dedicaban a la música y al canto para poder celebrar la dedicación de los muros en la gran fiesta. Se citaron a todos aquellos que les gustaba o los que tenían la habilidad de la música,
Los citaron para que pudieran venir, para poder celebrar y dar gracias o dar acción de gracias a Dios. Muy bien, los sacerdotes y los levitas cumplieron con sus funciones, según el versículo 30. Dice la palabra del Señor: primero ellos se purificaron antes de poder ir a la fiesta. Se purificaron los sacerdotes y los levitas. Muy bien. Luego más adelante voy a hablar acerca de la purificación. Y el segundo dice que purificaron a todo el pueblo de Israel. Esto da a entender, cuando habla de la purificación, que todo el pueblo era santo en ese momento cuando fueron purificados y apartados para poder servir a Dios. La purificación servía para poder estar listo para poder servir al Señor. En esta parte vemos que los sacerdotes y los levitas se purificaron primero y luego purificaron al pueblo para poder entrar en la presencia del Señor, en la adoración al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios santo. Y si Dios es santo, nosotros tenemos que tener la santidad para poder servir al Señor con todo nuestro corazón. Bien, el versículo 31 al versículo 39 nos habla que Nehemías preparó dos grandes coros, ¿no? Y los coros son maravillosos. Cuando canta un coro, realmente nos eleva nuestro espíritu para poder dar gracias al Señor. Y en esta parte podemos ver que para poder dar acción de gracias de la reconstrucción de los muros, se formó dos coros. Dice la palabra del Señor: y estos dos coros cantaban himnos de acción de gracias a Dios. Y cantaban alegre, acompañado de todos los instrumentos, de la arpa, de liras, incluyendo las trompetas. Siete sacerdotes con trompetas y 8 levitas, ¿no? Era una música muy fuerte, ¿no? El pueblo estaba contento delante del Señor. Los dos grupos se reunieron en la casa de Dios para poder estar juntamente con el pueblo de Israel, dando la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. 16 sacerdotes que tocaban las trompetas daban la gloria al Dios Todopoderoso y glorificaban el nombre de ese Dios Todopoderoso. Hermanos, yo creo que nosotros tenemos tiempo también de poder dar la honra y la gloria al Señor. No debemos de callar, no debemos de exaltar el nombre del Señor por lo que el Señor haya hecho en nuestra vida. Los israelitas tomaron este tiempo porque estaban agradecidos con Dios, lo que Dios había hecho con ellos. La fidelidad de Dios fue claro en el pueblo de Israel. Así es que ofrecieron no solamente alabanza, sino que también ofrecieron ¿qué? Sacrificio. Ofrecieron muchos sacrificios delante de Jehová Dios. Se regocijaron porque Dios les había dado esa gran alegría en sus corazones, ¿no? Dios es un Dios maravilloso, ¿no? Dios es un Dios grande. Y por esa misma razón el gozo del Señor está en nuestro corazón. Lo debemos de ¿qué? De honrar y glorificar el nombre de Él cada día en nuestra vida, hoy día también. Muy bien, el regocijo de Jerusalén dice que se oía desde lejos. La alegría realmente de todo el pueblo se oía desde lejos, dice la palabra del Señor. Si podemos ver en versículo 43, dice el versículo 43: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios les había creado con grande contentamiento, y se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Qué maravilloso, ¿no? Cómo el pueblo estaba ¿qué? Dando la honra y la gloria al Señor Todopoderoso. Dios habría cumplido su palabra en la restauración de la tierra del pueblo de Israel. Y de esta manera nosotros podemos ver que Nehemías cumple su misión en la reconstrucción. Esdras cumple su misión en la restauración de la ley de Dios para el pueblo de Israel. Dios es un Dios que cumple su promesa. Así como cumplió su promesa con el pueblo de Israel, así también Dios cumple su promesa para nosotros hoy día. Lo único que tenemos que hacer es poder acercarnos al Señor y reconocer ese Dios todopoderoso en nuestra vida. Termino con los dos puntos para la aplicación de nuestra vida en esta mañana. Primero, el pueblo de Israel
experimentó una renovación espiritual. Y como resultado de esa renovación provocó en el pueblo de Israel un gozo auténtico en su culto. Ellos dieron a conocer el poder de Dios. Ellos dieron a conocer realmente que Jehová Dios era el Dios verdadero para ellos. Y dice que se escuchaba desde lejos el canto, la alegría, el regocijo del corazón del pueblo de Israel. Se escuchaban desde lejos. Seguramente las otras naciones que estaban cercanas escucharon acerca de esta alegría. ¿Por qué? Porque ese es el resultado de la renovación que tuvieron delante y encontraron delante del Señor Todopoderoso. Número 2, hoy día queremos tener el gozo muchas veces sin experimentar esa renovación espiritual, ¿no? Muchas veces nosotros queremos gritar sin experimentar realmente esa renovación espiritual en nuestra vida. Cuando debemos de venir con arrepentimiento delante del Señor y debemos reconocer nuestros caminos delante del Señor, y el Señor está listo para poder dar en nosotros lo que necesitamos. Hay grandes bendiciones nos esperan si nos arrepentimos y nos entregamos completamente a Cristo hoy día como nuestro Señor de nuestras vidas y como de la vida de la iglesia. Espero que esta parte de la palabra del Señor nos pueda ayudar de poder entender que Dios siempre es poderoso en nuestra vida. Que Dios lo bendiga en esta mañana y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad, Señor, de poder compartir esta parte de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, por permitir llegar en el corazón, Señor, de tus hijos y de poder, Señor, hacer entender que tú eres un Dios todopoderoso, que cumples tu promesa, Señor. Creemos y confiamos, Señor, que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Gracias te damos. Muchas gracias por tu misericordia, pero muchas gracias por tu amor para con nosotros hoy día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, saludamos también a nuestros hermanos que están en sintonía con nosotros en esta mañana. Nuestra hermana Araceli Echeverría, nuestra hermana Patti Álvarez, nuestra hermana Marta Rivadeneira, nuestra hermana Bárbara de los Estados Unidos, nuestra hermana Sara Martínez, nuestra hermana Amparito Solares, nuestra hermana Sandra de Benito y la familia Batz Álvarez, y también Argentina Peneleu, la familia Medrano González, la familia Jiménez Medrano. Muy bien, hay muchos hermanos que están con nosotros en esta mañana. Quizá no los podemos mencionar, pero es un gran privilegio tenerlo con nosotros y esperamos que Dios bendiga su vida. Así es que los invitamos siempre a poder estar con nosotros en la próxima transmisión que tendremos el día martes a las 7 de la noche. No olvide, es muy importante venir. Pero también hay una parte, no termina esta transmisión, tenemos una parte en esta mañana y esperamos que Dios pueda bendecir. Nos gozamos que la familia Batz Álvarez es una familia compuesta de 3 personas hoy día. Muy bien, es una gran bendición. Ustedes ya saben, damos gracias y honra al Señor en esta mañana. Así es que Dios nos bendiga en esta mañana, pero no si aparte de transmisión, seguimos esta transmisión, algunas cosas importantes que queremos compartir en esta mañana.